Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos grabando la segunda cápsula y en esta oportunidad queremos revisar el libro de Freud, El malestar en la cultura, particularmente los capítulos 1 y 2. Este libro fue publicado en 1929 y pertenece a los textos culturales de Freud. Los textos culturales de Freud son en general posteriores dentro de su obra y van más allá de los límites de una teoría psicológica. Entran en el terreno de la antropología cultural, de la ética. Piensen ustedes que ahora hace una teoría sobre la felicidad y la felicidad es objeto de la ética, de la antropología filosófica, es decir, saca conclusiones sobre quién es el ser humano, cómo es su estructura, eh, entra en la filosofía de la cultura, etcétera. En general, Freud con estos textos busca justificar mejor su teoría psicológica y también extender el alcance de la misma. En ellos se ve que Freud tenía un proyecto psicológico, pero también claramente tenía un proyecto cultural. En los capítulos que elegimos, el 1 y el 2, se explica bien su posición con respecto a la felicidad. Por eso los elegimos. Y para explicar la felicidad, Freud se mueve entre dos principios, el principio del placer y el principio de realidad. En el capítulo 1 se dedica a explicar más bien el lugar que tiene el principio de placer en la felicidad. Y en el capítulo 2 explica con mayor detalle qué rol tiene el principio de realidad. Bien, pasemos a revisar brevemente cada uno de estos capítulos. Vamos viendo. Entonces, el capítulo 1, Freud se pregunta cuál es el fin de la vida, pero responde que no es posible abordar esta pregunta desde un punto de vista racional y por lo tanto deja esta pregunta para la religión. Pero lo que sí dice es que es posible discernir por la conducta de los seres humanos qué es lo que ponen como fin y propósito de su vida. Es decir, la pregunta tan teórica de cuál es el fin de la vida humana no se puede responder, pero sí se puede ver en concreto lo que los seres humanos ponen como fin. Y dice que lo que quieren es alcanzar la dicha, la felicidad. Y alcanzar esta felicidad tiene dos caras, una positiva, que es alcanzar placer, y otra negativa, que es evitar el dolor. Por lo tanto, aquí pones la piedra angular, podríamos decir, de su teoría de la felicidad. Y es que él afirma que el programa del principio del placer es el que fija el fin de la vida humana. El programa del principio del placer fija el, la felicidad del ser humano. Pero también dice que la satisfacción de este principio es un imposible. Por lo tanto, alcanzar la felicidad es un imposible. Al menos alcanzarla como un estado. Lo que sí dice que es posible es alcanzar momentos episódicos, eh, es decir, una satisfacción repentina de necesidades retenidas. Todos tenemos necesidades retenidas, dice Freud, y en la medida que las satisfacemos esas necesidades se produce un contraste entre el displacer de las necesidades retenidas y el placer de la necesidad satisfecha. Y este contraste es muy breve. Por otro lado, dice que la desdicha, la infelicidad amenaza desde tres lados. Desde el interior, el dolor, la angustia, lo cual lo asocia mucho a la fragilidad del cuerpo. También desde el exterior, por la hiperpotencia, la fuerza de la naturaleza. Piensen ustedes lo que está pasando hoy día con esta pandemia, que trae mucho sufrimiento, mucha desdicha. Y por otro lado también desde los vínculos humanos. Y esto lo asocia con la insuficiencia de las normas que regulan las relaciones entre los seres humanos, que siempre está ligado a la justicia. Piensen ustedes también lo que pasó hace poco y sigue pasando en Chile. Entonces Freud después va discurriendo sobre distintos caminos para lograr la dicha, para lograr la felicidad.
Por ejemplo, en cuanto a la relación con otros, dice que podemos evitar la relación, podemos aislarnos, es decir, la soledad, o podemos trabajar todos para la dicha de todos. Es bonita esa formulación, trabajar todos para la dicha de todos. Respecto a la sensación, dice que existe la intoxicación, el consumo de sustancias que también traen momentos de satisfacción episódica. Habla también de la posibilidad del manejo de las fuentes de pulsión, suprimiendo la pulsión, y esto lo asocia más bien a filosofías y religiones orientales. Piensen ustedes lo que implica el no deseo, la búsqueda del no deseo, que es la supresión del deseo. Y si suprimo el deseo, obviamente también suprimo la tristeza, la ira, la desesperación, las emociones que pueden traer displacer. Obviamente con esa opción nos quedamos sin afectividad, pero bueno. También aborda la posibilidad de un gobierno de la vida pulsional que supone una especie de término medio eh, que permite un grado suficiente de goce y relaciona esto último con la sublimación. La sublimación a través de la ciencia, el arte. Por su parte, la religión la califica como un delirio de masas, en la medida que la considera como una sustitución o corrección de algún aspecto insoportable del mundo, pero por un deseo imposible. O sea, frente a este sufrimiento insoportable, eh, o algún aspecto insoportable del mundo, se sustituye con un deseo, pero imposible. Por eso lo califica como delirio colectivo la religión. De ahí que Freud se posiciona abiertamente como un autor ateo, no creyente y más bien contrario a la religión y la religión como un fenómeno neurótico. Eh, Luego se refiere al amar y ser amado. Obviamente, deja para el final este tema, porque tiene una importancia particular para Freud. Él relaciona el amor sobre todo con la sexualidad. Dice que es una particular expresión del amor, la sexualidad, pero que en ella tenemos el paradigma de todo goce. Eh, Sin embargo, el amor también nos ubica en una posición de desprotección, de vulnerabilidad, en la medida que siempre está la posibilidad de perder al ser amado. También habla de la belleza, pero finalmente la belleza la considera como una expresión de la pulsión sexual, por lo cual el punto se traslada a la sexualidad. Y por último, habla también de la neurosis como un modo de encontrar satisfacción pulsional, es decir, el síntoma neurótico lo que, lo que busca es satisfacer la pulsión solamente que de un modo poco conveniente. En síntesis, en este capítulo, Freud dice que todos experimentamos una búsqueda de la felicidad eh, y no podemos renunciar a ella, debemos buscarlo todo lo que se pueda, pero que alcanzarla es imposible. Dice que son múltiples los caminos para buscarla, que en parte dependen de la constitución psíquica del sujeto. Hay algunos que tienden, dice, más al erotismo, otros al narcisismo, otros a la acción. Eh, y dice también el partidario que toda acción extrema será castigada. Claro, porque se expone a los peligros que conlleva la insuficiencia de la técnica escogida. O sea que toda técnica tiene su insuficiencia, tiene su defecto, tiene su punto débil. Y a través de ese punto débil, si se extrema, entra el sufrimiento. Eh, por lo tanto, al final concluye y dice algo así como que la sabiduría de la vida aconseja no esperar toda satisfacción de una aspiración única, sino más bien es mejor diversificar. Por lo tanto, en este capítulo aborda principalmente la felicidad relacionándola con el principio del placer. En el capítulo 2 inserta el principio de realidad. Tiene que existir una armonización entre estos dos principios. Comienza en una observación
que es que el dominio técnico sobre la naturaleza no se corresponde con alcanzar mayores grados de satisfacción, algo que perfectamente podemos prolongar hasta nuestros días. Casi un siglo después, los adelantos en la técnica han sido eh, muy grandes y sin embargo eso no se correlaciona directamente con mayores niveles de felicidad. Entonces, Freud discurre acerca de la función que tiene la cultura, particularmente con todos sus adelantos, eh, y sin embargo la existencia de una infelicidad o malestar que permanece. Describe de una manera muy rica lo que entendemos por cultura, da muchos ejemplos, y más o menos podríamos sintetizar que él dice que en la cultura la suma de individuos se erige como poder frente al individuo solo. Por tanto, ya no rige la ley del más fuerte, se inserta la noción de justicia. Eh, y con esto obviamente se ven limitadas las posibilidades de satisfacción del individuo, porque ya el individuo no puede satisfacer todas sus pulsiones, tiene que adecuarse con otros, regularse con otros. Entonces, la felicidad finalmente se alcanza mediante una negociación entre el principio de placer y la utilidad entendida como una adecuación de medios afines. Eh, por lo tanto, si vemos con perspectiva, eh, podemos darnos cuenta que Freud descarta la posibilidad de alcanzar un gozo fuera de la utilidad, ya sea la utilidad del principio del placer, o sea la utilidad que caracteriza el principio de realidad. Es decir, deja fuera el gozo contemplativo. Desde muchas otras tradiciones, como desde la psicología integral de la persona misma, consideramos nosotros fundamental afirmar la capacidad contemplativa del ser humano. Sobre todo, esta contemplación se verifica en la amistad, eh, la cual no es por utilidad, sino que es gratuita y gozosa por sí misma. Por tanto, no solo decimos que el ser humano está abierto a la contemplación, sino que fundamentalmente a ella se orienta. La amistad es fin de la vida humana. Si bien es cierto, como decía Boecio, que la felicidad es la suma de todos los bienes, principalmente es la amistad, y ella misma es el criterio último para orientar la vida. Eh, por amistad podemos pensar el cultivo de la amistad con uno mismo, la amistad entre padres e hijos, entre hermanos, entre compañeros de curso, entre conciudadanos, en la forma de la amistad cívica, finalmente entre todas las personas, solo por el hecho de ser personas. Eh, entonces, Freud decía que toda opción extrema será castigada porque se opone o se, más bien, eh, porque toda opción conlleva una insuficiencia. Pero aquí nosotros frente a esto podemos decir que lo único que puede ser buscado siempre y por sí mismo es aquello que sea afín en sí mismo. Y esto es la persona. De ahí que la amistad es lo único que no se agota, que si se cultiva no tiene ningún peligro ni ninguna insuficiencia. Podemos decir que Freud no logró captar la dignidad de la amistad, ni su horizonte de gozo y felicidad. El principio de realidad siempre entra como un principio limitante del placer, como un principio con el que hay que negociar, pero no ve en el principio de realidad un principio que lleve a la felicidad en sí mismo. Probablemente esto le pasó a Freud por sus preconceptos materialistas y hedonistas centrados en el placer. Frente a ellos, habría que decir que el yo puede llegar a amar con amistad si es que logra ser el amo en su propia casa.